Muy bien, alumnos, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Habíamos señalado que estamos en la semana 9, referido a lo que es el género didáctico. Muy bien, ¿qué habíamos dicho de el género didáctico? Que es el género literario que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de unas ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. ¿Y dónde se origina? ¿Dónde se origina el género didáctico? La didáctica se desarrolló en crónicas y códigos. A ver, mis queridos alumnos, les voy a explicar un poco qué cosas son crónicas. Una crónica, por ejemplo, es, o antes se utilizaba muchísimo, muchísimo, cuando, por ejemplo, los conquistadores, los que llegaban a un territorio nuevo, el rey o las autoridades de esa época enviaban a cronistas para que a través de su escritura les cuente qué cosa, por ejemplo, descubrían, qué cosas se encontraban. Y a través de las crónicas, valga la redundancia, este crónico, porque así se le llamaba a los que escribían crónicas, señalaba y describía, ponía todo tal cual. Imagínate cuando Cristóbal Colón llegó a este lado del continente, por ejemplo, mis queridos alumnos, a este lado del continente, mandó crónicas. Y ese cronista comenzó a escribir todo de lo que se iba descubriendo. ¿Por qué razones? Porque en ese entonces, pues, definitivamente es obvio que no existía la cámara filmadora, ni cámara fotográfica, ni nada. Todo era a través de la escritura. Y ese cronista me imagino que hemos llegado a una nueva tierra, con una vegetación abundante, y aquí Cristóbal Colón desciende, ¿no? Lo primero es que le pone un nombre, y por ahí de la vegetación salen unas aves extrañas, porque acuérdate que los europeos cuando llegan acá, todo le parecía nuevo. Entonces, el cronista es eso, ¿ya? Entonces la didáctica se desarrolló en crónicas y códigos. Ahora, estamos hablando del origen, ¿no? Y códigos. ¿Y por qué? ¿Qué cosa eran los códigos? Los códigos eran los que te van a normar, los que a ti, mi querido alumno, te va a regular, te va a buscar una forma de convivencia. Ejemplo, ¿no? Y los códigos ya existen desde muchísimos años, y toda cultura tenía sus códigos. Por ejemplo, los incas tenían su código y estaban basados solamente en tres formas: el ama yuya, el ama queya y el ama sua. El ama yuya, el ama sua, el ama queya. Mira, estos tres eran los códigos que los incas manejaron. No seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso. Mira, estos tres códigos, con ello todo un imperio se desarrolló. Los griegos también tuvieron su código, imagínate, pues si no hubieran existido códigos, todos hubieran hecho lo que les hubiera. Pero los códigos ya mayor fundamentados, que el derecho hasta ahora lo utiliza, son, por ejemplo, los romanos. Los romanos utilizaron los primeros códigos, que hasta ahora en la civilización lo conocemos como código civil, código penal, ¿no? Código del niño y del adolescente. ¿Y qué cosa será un código? Ahí está reglamentado todo lo que debes y no debes de hacer como ciudadano. Por ejemplo, el colegio tendrá algún código. ¿Cuál será el ejemplo? Sí. ¿Cuál es? Las normas de convivencia. Las Son normas. reglas, Muy Sus bien, reglas que nos reglas brindan. que ponen, muy son leyes bien. que deben de cumplirse. Claro, por ejemplo, las normas de convivencia ya son más internos, ¿no? Son cada aula, de acuerdo, comienza a preparar sus normas de convivencia. Eso lo hacemos siempre los primeros días de clase. Pero a nivel de todo el colegio, ¿tendrá un código? ¿Cómo se llama eso? Código de vestimenta. A ver, Ivette, ¿cómo, perdón? Código de vestimenta. El código de vestimenta. A ver, ¿cómo se llama eso? A ver, en otras palabras, creo que tiene un nombre. A ver, los demás. Uniformada.
A ver, Uniformidad. ya, donde te dice que tienes que venir uniformado, donde te dice que tienes que estar temprano a las clases, donde te dice que debes, qué cosa es falta, qué cosa es una amonestación, donde te dice todo eso. ¿Cómo se llama eso? Normas de disciplina. Reglas, Ya, reglas. reglas, Reglas normas. generales. Pero eso se llama, mis queridos alumnos, el reglamento del colegio, el reglamento para los alumnos. Eso está en el cuaderno en tu agenda escolar. Allí está el regla. Eso se llama reglamento. Normas de convivencia son ya internos, en cada aula ya elabora. Entonces, miren, los códigos siempre han funcionado y son, pues, en su origen tienen justamente la didáctica, el género didáctico tiene su origen en crónicas y códigos que buscaban establecer las normas de convivencia entre los pueblos y de registrar los hechos históricos. Eso es lo que les decía. ¿Qué cosa eran las normas de convivencia entre los pueblos? Eran los códigos. ¿Y qué cosa te registraban los hechos históricos? Eran las crónicas. Con el tiempo, el género fue adquiriendo nuevas formas para la transmisión de conocimientos especializados. Eso es lo que te decía. Si un economista quiere nutrirse y saber más, leerá un libro de economía. Ese libro de economía será, ¿qué cosa? Un género didáctico. Por eso dice, de un conocimiento especializado. Así fue como comenzó a incluir monólogos, miren, monólogos, cuando solamente uno que piensa así lo dice, lo expresa. Y si tú estás de acuerdo, bueno, te alineas. Por eso vienen a constituirse, ¿qué cosa? Sus seguidores, ¿no? Los seguidores. Entonces, los monólogos y diálogos también en las conversaciones. Y se ramificó en distintos subgéneros, en distintos subgéneros. Eso, más adelante vamos a ver cuáles serán los subgéneros del género didáctico. Ahí está lo que hace un momento les decía, miren, ¿por qué el género épico se apartó del género didáctico? En un inicio, mis queridos alumnos, en un inicio los dos eran muy amiguitos, muy de la manito caminaban, muy juntos estaban, pero cada uno ya comenzó a renegar de sí mismo. ¿Pero por qué? A ver, voy a explicar eso. Género épico, género didáctico. Dice, se considera que la didáctica y la épica compartían la forma en sus inicios. ¿Por qué compartían los dos? Porque la épica, ¿qué cosa te narraba la épica? Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Ilíada o leemos la Odisea, ¿de qué nos estamos enterando? ¿De qué estamos conociendo? Hechos históricos. Hechos históricos, específicamente de Grecia, ¿verdad? ¿Cómo fue Grecia? Hasta ahí perfectamente nos está enseñando el género épico, podríamos decir género didáctico. Dice, sin embargo, mientras que la épica se encargó de recoger mitos y narrar las aventuras de los héroes, ahí está la primera diferencia. ¿Cómo pues el género didáctico va a decirse de que aquí vamos a aceptar mitos y aventuras de los héroes? Por ejemplo, en el género didáctico no podríamos admitir de que Odiseo era un semidios o era hijo de los dioses. No pueden admitir, porque eso ya qué cosa es imaginación, eso ya es inventado, eso es lo que el autor le ha dado pues cierto, digamos, protagonismo como para que el lector sea atrapado. El género didáctico, acuérdate, mis queridos alumnos, es enseñanza, tal cual, como debe de ser. Y ahí está, por eso te dice, ¿no? Mientras que la épica se encargó de recoger mitos y narrar las aventuras de los héroes, la didáctica trascendió hacia la crónica de los acontecimientos, ¿ve? Qué importante entonces ha sido la crónica, mis queridos alumnos, para conocer cómo fue, por ejemplo, el descubrimiento de América, cómo fue, por ejemplo, la Revolución Francesa, cómo, por ejemplo, se realizó las invasiones que hacía el Imperio Romano, y así, a través de las crónicas, cómo, por ejemplo, sabemos la caída de Egipto por parte de Roma, y así, ¿no? O cómo, por ejemplo, mis queridos alumnos, sabemos de las guerras anteriores a las dos guerras mundiales,
se han realizado. Será a través de la crónica, porque dice la crónica, relata los acontecimientos y se nutrió de la filosofía, la política y las ciencias en general. O sea, aparte que te narraba, escúchame, cómo sucedían los hechos, pero ahí también te decían, te explicaban, por ejemplo, por qué es el enfrentamiento. El enfrentamiento será pues por cuestiones políticas, por cuestiones de pensamientos, de credo, etcétera, etcétera. A eso se llama, mis queridos alumnos, el género didáctico. Entonces, ahí está, en un inicio, puede ser una pregunta del examen, en un inicio el género épico tuvo que ver con el género didáctico, ambos. Pero cuando ya el género épico comenzó a narrar mitos, aventura de los héroes, el género didáctico dijo, hasta aquí nomás, hermanito. Tú te quedas con lo tuyo y yo con lo mío. Y ahí se comenzó a apartar. ¿Bien? Y esto es lo que les decía hace un momento, los principales subgéneros. Los principales subgéneros. Los subgéneros constituyen en lo que es, por ejemplo, el ensayo. El ensayo, mis queridos alumnos, fundamentalmente son las teorías que se desarrollan acerca de un pensamiento, de una idea, de una teoría, etcétera, etcétera. Ese es el ensayo. Cuando se desarrolla una teoría, cuando se desarrolla, por ejemplo, un pensamiento, cuando se desarrolla, por ejemplo, una especialización. Ejemplo, si tú quieres seguir medicina, pues tendrás que desarrollar una especialización, llámese pediatría, llámese ginecología, llámese pues cardiología, etcétera, etcétera. El diálogo es lo que justamente a través de una conversación, el diálogo mayormente, jóvenes, se establece cuando hay una conversación, pero de carácter, digamos, de ideas, de cultura, de conocer un poco más. No es el diálogo común y corriente que tú tienes. Por ejemplo, tú, imaginémonos que estás saliendo del colegio y de pronto le dices, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te pareció la clase de... Ah, no, sí, medio aburrido. Oye, ¿te acuerdas de lo que dijo? Oye, sí, pero cuando nos dirigimos allá, o sea, estás dialogando. ¿Eso será género didáctico? No, no, no. El diálogo tiene que estar fundamentado en lo que es enseñanza. ¿Y qué cosa será un tratado? El tratado, mis queridos alumnos, también es un subgénero. Perdón. El tratado también es un subgénero. El tratado es un subgénero del didáctico. Ejemplo, a ver, mis queridos alumnos. Los estados, los gobiernos, ¿no? Ellos firman acá en cada momento algunos tratados. Se firman entre gobiernos, entre estados. ¿Para qué? Para fomentar, por ejemplo, la venta de algo. Le voy a poner un ejemplo bien claro para que con eso usted me entienda qué cosa es un tratado. Imaginémonos, mis queridos alumnos, imaginémonos de que, por ejemplo, el Perú tiene mucha producción, por ejemplo, de palta, por ejemplo, del mango. Ya, estos frutos fueron llevados por un presidente de la República a la China, porque la China lo había invitado al presidente y a su comitiva para que visite. Pero el presidente peruano era muy hábil, entre otras cosas, le dijo a sus acompañantes o a sus ayudantes, ¿sabe qué cosa? Quiero que me lleven los mejores mangos y las mejores paltas, porque vamos a ir a China. Y todos se preguntaban, ¿y qué cosa quiere hacer este presidente? ¿Que por qué nos va a llevar de repente a comer ahí todo el camino paltas y mangos? No, no, no. Y efectivamente aterrizan, están en China, conversan de muchas cosas, etcétera, entre gobernantes, y en esta oportunidad, pues siempre los presidentes anfitriones invitan para una cena a toda su delegación, ¿no? En el gran comedor, por ejemplo. Cuando Perú, por ejemplo, invita a estas delegaciones, lo hacen en el comedor de Palacio de Gobierno. Y en China también tendrán un lugar. Y allí son invitados para una cena.
Y todos definitivamente van muy bien presentables, ¿no? Etcétera. Y le dice allí a nuestro ayudante, no te vayas a olvidar llevar la palta y los mangos. Efectivamente. Y dice, ¿qué cosa hará? ¿Qué? No sé, o bueno, le va a donar de repente, le va a regalar de repente al presidente chino. Muy bien, ya están en el intermedio de la cena y le dice, señor presidente chino, un momentito por favor, quisiera degustar con ustedes, que están todos allí, este fruto que se llama palta, ¿no? Inmediatamente ordena al ayudante y el ayudante comienza pues a partir, a preparar y a entregarles a cada uno un poco de la palta. Y los chinos comienzan a comer y dice, qué tan agradable fruto. ¿Cómo se llama esto? Se llama palta. Esto en mi país, dice el presidente, crece en grandes cantidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Y siguen la cena y al final, ya cuando termina la cena, pues el presidente peruano nuevamente pide la palabra y le dice, señor presidente chino, quisiera degustar ahora otro fruto que en mi país también crece, ¿no? Eso ya como el postre. Y le dice, tráigame usted o reparte usted el mango. Y los mangos comienzan a repartir a todos los presentes chinos. Dice, qué rico, qué cosa es, parece conserva. Y el peruano, el presidente peruano le dice, eso crece en mi país, eso se llama el mango. ¡Oh, qué delicia, qué rico fruto! Muy bien. Entonces el presidente peruano aprovecha y le dice, ¿qué le parece, señor presidente chino, si nosotros exportamos a su país estos dos productos? ¿Qué le parece? Muy bien, claro, podríamos hacer. Entonces, para que se regularice eso que le aceptó el presidente chino, ¿qué cosa tienen que firmar? Un tratado. Y ese tratado se conoció, mis queridos alumnos, como el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Nosotros a China exportamos en grandes cantidades el mango y también la palta. Por eso que el mango y la palta a veces se ponía un poquito caro. No sé si ustedes se han dado cuenta, muy caro estaba la palta. 10 soles, 11 soles costaba el kilo, cuando antes la palta pues era como parte de nuestro menú. Pero ahora nuevamente ha bajado la palta. ¿Por qué? Porque en estos días, mis queridos alumnos, están cerradas todas las fronteras, no hay exportación, no exportamos nada, tampoco importamos. Entonces, está detenido. Por eso que la palta está sobresaturada en el mercado y ha bajado de precio. Ahora la palta está baratito, como la mandarina también está baratito, ¿no? Porque en el Perú crece pues a grandes cantidades. Entonces, miren, mis queridos alumnos, esto es un tratado, se firma el tratado en donde se dice, nosotros vamos a llevarlo a su país libre de impuestos y todo, lo que viene a ser la palta y el mango. Miren, y lo otro viene a ser la oratoria, el otro subgénero, mis queridos alumnos, es la oratoria. La oratoria, como lo ves aquí, es la capacidad del arte de hablar. Pero ¿qué cosa hablas? No hablas cualquier cosa, es un tema, ¿no? Mayormente los políticos, los grandes políticos que ha tenido la humanidad, mis queridos alumnos, han sido buenos oradores. ¿Pero para qué? Para convencer, pues, a todo un pueblo, para que lo sigan, ¿no? Y en ese sentido, mis queridos alumnos, viene a ser lo que nosotros denominaríamos el famoso subgéneros literarios del género didáctico. Otros subgéneros, aparte de esos 4 que les he mencionado, también no dejan de ser importantes, es por ejemplo la parábola. La parábola, mis queridos alumnos, son ejemplos que se toman. Y mayormente nuestra Biblia, chicos, la Biblia, la palabra santa, allí, por ejemplo, está lleno de parábolas, son ejemplos, ¿no? Que Jesús en su recorrido comenzó a ejemplificar, a decir, mira, esto es así con lo que podría ser. Y la parábola
es también un subgénero. El reportaje es lo que hacen los periodistas sobre, por ejemplo, no sé, pues a ver, el reportaje sobre un niño que está sobresaliendo del colegio Elite. Ha conseguido una pequeña fórmula de cómo, por ejemplo, obtener el Internet. Ahí está. Lo descubrió con sus conocimientos. Entonces, el canal X de noticias dice, vamos a hacer un reportaje a ese niño. Entonces vendrán, ¿no? A ese jovencito del colegio. Ese es un reportaje. Un artículo es diferente. Los artículos se escriben mayormente en revistas, en periódicos, ¿ya? Se escriben los artículos. El artículo, por ejemplo, referido a lo que van a ser las vacunas para el descubrimiento de esta pandemia. Ejemplo, ¿no? Van a escribir artículos. La noticia, también la noticia, mis queridos alumnos, es otro subgénero. La autobiografía es cuando uno mismo cuenta su historia, cuando uno mismo relata, pues, cómo fue, es la autobiografía. Mientras que la biografía, que también es otro subgénero, es relatar la historia o la vida de alguien. Ya tú como tercero relatas la historia de alguien. O el diario también, mis queridos alumnos. El diario, por ejemplo, lo que cuentas día a día de los hechos. Hay una obra literaria reconocido mundialmente. ¿Alguien sabe cómo se llama esa obra literaria? Lo narra a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien? A ver. ¿Amor que vence? No, a ver. El diario. ¿De Ana Frank? Muy bien. Sandra, ¿no? ¿Sandra Lino? Sí. Muy bien. A Sandra Lino, por favor, le pone su puntito a quien corresponde. Si es a Murray o a Knox. Bien. Entonces, por ejemplo, el diario de Ana Frank es una obra literaria, pero el diario en realidad es un subgénero, ¿ya? Didáctico, porque allí la gran Ana Frank narró los horrores que le tocó ella, porque ella era una adolescente más o menos así de su edad de ustedes, ¿no? Se escondió, no lo descubrieron, porque antes a los judíos a todos los llevaban, ya pues no, uno era para que pueda ser cremados o ser quemados o metidos a las cámaras de gas, o los otros eran para que, bueno, pueda servir como trabajador, como esclavo en ese entonces, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella logra escaparse, se escabulla, se esconde. Y desde su refugio, de su escondite, mis queridos alumnos, ella comienza a escribir día a día las cosas como iban sucediendo. Y a eso yo les gusto que lean, si gustan lo lean, se llama El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Ahí, por ejemplo, eso es un género, ¿qué cosa? Un género didáctico. Tenemos la crítica también, mis queridos alumnos. La crítica. La crítica, por ejemplo, fundamentalmente está basado en lo que es, a veces cuando hay polémica entre, por ejemplo, entre políticos, entre dos pensadores, ¿no? Dos pensadores comienzan a darse críticas constructivas. Es decir, bueno, yo lo que usted está diciendo, con todo respeto, pero yo no estoy de acuerdo por esto, con argumentos, ¿no? La crítica. Y, profe, ¿qué sería crítica destructiva? La crítica destructiva definitivamente es pues cuando a tu opositor le dices, le inventas cosas, le dices, oye, que tú eres un eres un bueno para nada. Eso es digamos, lo que vendría a ser la crítica destructiva. La crítica constructiva es, por ejemplo, en una polémica alturada, sí, pues, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que mejore. Claro, que la selección, por ejemplo, no sea entrenado por Gareca. Yo creo que debe ser entrenado por otro entrenador, porque este entrenador, no sé, pues ha entrenado a principales clubes del mundo, etc. Entonces es una crítica. Será mayormente en la televisión, entre periodistas, entre historiadores, entre escritores. A eso se llama también el subgénero de lo que conocido como la crítica. Y el aforismo, definitivamente como una especie de reunión en donde tú vas a transmitir ideas, ¿no? El aforismo en donde tú vas a transmitir ideas. Los ejemplos
a través de la historia, mis queridos alumnos, de este género, vamos a mencionarlos. En la actualidad también hay, pero vamos a mencionar, por ejemplo, el libro de ajedrez de Alfonso X, el Sabio. Él ya escribió cómo, por ejemplo, a través de una partida del juego de ajedrez, cómo tú puedes derrotar a tus enemigos, utilizando la estrategia del ajedrez, decía él, ¿no? Entonces, él escribió este libro y quedó como un ejemplo del género didáctico. El libro de ajedrez de Alfonso X el Sabio. O los escritos de mística. Sí, pues mucho misticismo. Y ahí este libro, que fue escrito en su época, explicaba por qué el misticismo. El misticismo es crear dioses, crear, por ejemplo, imaginaciones, ¿no? La mística de que, por ejemplo, de por qué nosotros creemos en algo, la mística, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nosotros creemos en nuestra patria? ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos? A ver, todos nos Por sentimos la historia. Porque por, es el nacimos. por medio de la historia, y nuestra historia está plagada, está lleno de héroes, de hombres que han sacrificado, han dado su vida por esta patria que nos quiere, que nos vio crecer, etc. Entonces son escritos de mística. Luego, los ensayos de Miguel de Unamuno. Los ensayos, justamente, Miguel de Unamuno fue un escritor español, y España tiene una etapa muy difícil que se llama la Guerra Civil Española. Esto se da en 1916 hasta el 1919, hasta antes que comience la Primera Guerra Mundial. Entre españoles, chicos, hay una guerra civil. Una guerra civil es que entre los mismos compatriotas, el mismo integrantes de un país, entre los dos comienzan a luchar, a hacer una guerra. Eso se llama guerra civil. Y España efectivamente vive en esta época, y ahí Miguel de Unamuno explica bien detallado a través de los ensayos por qué se llevó a cabo eso. Entre los que querían una república en España y no un patriarcado, perdón, una monarquía como lo que es ahora, a través de reyes, etcétera, ¿no? Y ahí viene la guerra entre estas dos posiciones. Definitivamente que son, de alguna manera, que no es nada recomendable. Concluyendo ya, mis queridos alumnos, la clase del día de hoy, referente a lo que es el género didáctico, podemos decir lo siguiente. El género didáctico es un género literario cuya finalidad es la enseñanza o la divulgación de ciertas ideas. Ahí está, enseñanza, divulgación de ciertas ideas. Mientras que en un género épico narrativo solamente tú lees una historia, nada más, o la de un personaje, ¿verdad? Mientras que el género lírico es cuando tú, por ejemplo, te gusta una poesía, un poema, una oda, etc. Y el teatro simplemente su misión, ¿qué cosa es? Llevar al público. Pero en cambio acá, en este género, es la divulgación de ciertas ideas o enseñanzas. En este género encontramos 4 subgéneros. En ellos se encuentra el ensayo, el diálogo, el tratado y la oratoria. Fundamentalmente. Y los otros que les he comentado también, ¿ya? Como la noticia, el reportaje, el aforismo, ¿no? Lo que hemos estado conversando hace un momento. El género didáctico comenzó incluyendo crónicas y códigos. Después, con el tiempo, fue adquiriendo nuevas formas como los diálogos y monólogos. Pues eso hay que tener en cuenta, mis queridos alumnos. El género comenzó incluyendo a crónicas y códigos, porque así nace este género. Así nace este género. Muy bien, eso es lo que más o menos podríamos el día de hoy, mis queridos alumnos, conversar acerca de lo que es nuestra clase del día de hoy. Muy bien, así es. Y vamos entonces ya a darles algunas preguntas para que usted pueda